Buenas tardes chicos, buenas tardes a todos los compañeros de viaje de este apasionante recorrido que es la lectura de un libro. Ese libro que ya estamos alcanzando el quinto capítulo. El quinto capítulo se llama La era del flojisto. Y comienza así. Aunque las 13 sustancias relacionadas en el capítulo anterior son hoy conocidas como elementos, eso no significa que fuesen consideradas necesariamente como elementos en la época de Boyle. El químico, en 1661, solo podía realmente estar seguro de que el oro, por ejemplo, no podía dividirse en sustancias simples. El mismo Boyle no creía que el oro fuese un elemento. Tal vez otro metal, como el plomo, pudiese ser dividido en sustancias con las que volverse a combinar para formar oro. En otras palabras, el plomo y el oro podían estar compuestos de otros elementos aún más simples. Incluso Boyle persuadió a Carlos II para que volviese a hacer uso de la antigua ley de Enrique IV que prohibía la fabricación de oro porque creía que aquella ley se encontraba en el camino del progreso científico. Durante más de 100 años después de Boyle, la tentativa de fabricar oro por transmutación continuaba sin disminuir. En parte, esto ocurría porque la realeza de aquel tiempo continuaba en extremo interesada en semejantes proyectos. El gobierno se había hecho mucho más caro que en la Edad Media, pero el sistema de impuestos continuaba siendo medieval. Aunque los pobres campesinos se encontraban agobiados por el índice de tributos, la recaudación era tan ineficaz y los gobiernos tan corruptos que los reyes de los siglos XVII y XVIII andaban siempre muy escasos de dinero. Se veían constantemente tentados de creer a cualquier alquimista que jurase que el oro podía fabricarse a partir del hierro. Así, Cristian IV, rey de Dinamarca, desde 1588 a 1648, acuñó monedas con oro preparado por él y un alquimista. Lo mismo hizo Fernando III, el emperador del Sacro Imperio Romano, de 1637 a 1657. A veces los falsificadores llegaban demasiado lejos. Uno de ellos fue atrapado y colgado en 1686 por un margrave alemán. Otro alquimista fue ahorcado en 1709 por el rey de Prusia Federico I. Tanto el margrave como el rey habían sido seducidos por su ansia de oro. Tal vez el más famoso falso alquimista de todos los tiempos fue un siciliano llamado Giuseppe Balsamo, que vivió en 1743-1795. En su juventud trabajó como ayudante de un boticario y recogió ligeros conocimientos de química y medicina. También tenía un pico de oro, un gran talento para el engaño y ninguna clase de moral. Forjó engaños de toda clase, alegando, por ejemplo, que su vida había durado ya miles de años y que podía fabricar oro y que poseía elixires secretos que conferían una gran belleza, así como también una larga vida. Bajo el nombre de Conde Alejandro de Cagliostro, operó con notable éxito en la Francia de Luis XVI. Fundó sociedades secretas, fabricó oro falso, defraudó a la crédula gente de toda condición. Finalmente, cometió el error de verse envuelto en el robo de un collar valioso a un joyero, con la pretensión de que era para la reina María Antonieta. Esto le hizo dar con sus huesos en 1785 en una cárcel francesa. El asunto del collar de la reina representaba una publicidad muy nefasta para María Antonieta.
a la que muchos supusieron implicada en aquellos engañosos negocios, aunque en realidad no era así. Esto ayudó al comienzo de la Revolución Francesa en 1789. Cagliostro había conseguido salir de la cárcel para entonces, pero su suerte había acabado. Fue encarcelado en Roma por los manejos de una sociedad secreta y esta vez se le condenó a cadena perpetua. Cagliostro es un relevante personaje en varias de las novelas históricas de Alejandro Dumas, el cual desgraciadamente lo trata con demasiada simpatía. Incluso los científicos más destacados continuaron la persecución de la investigación del oro. El caso más desconcertante es el de Isaac Newton, que vivió en 1642-1727, probablemente el científico más ilustre que haya existido nunca. Newton dedicó una gran cantidad de tiempo a la búsqueda alquímica del secreto de la fabricación del oro, aunque no con más éxito que el de las mentes menos preclaras a la suya que lo habían probado. La persistente fe en la alquimia dio nacimiento a otras curiosas ideas que se hicieron populares. Una fue una nueva teoría acerca de la combustión. Hacia 1700, un médico alemán llamado Georg Stahl siguiendo su pista de la idea javeriana del principio quemador que tenía el azufre, dio un nuevo nombre a este principio. Se llamaba flogisto, de una voz griega que significa inflamable. Según Stahl, cuando una sustancia ardía, el flogisto la abandonaba y escapaba al aire. La ceniza que quedaba ya no podía arder más porque estaba por completo sin flogisto. Stahl concibió otra idea que era más ingeniosa que la que él suponía. Afirmó que la oxidación de los metales constituía un proceso muy parecido al de la quema de la madera. Esto es verdad. En ambos casos constituye el proceso de oxidación. Stahl teorizó que cuando un metal se calentaba, el flogisto escapaba de él y dejaba un residuo, al que nosotros llamaremos óxido. Su teoría pareció explicar los hechos de la combustión con tanta claridad que fue algo aceptado por la mayoría de los químicos. Casi la única seria objeción radicaba en que el residuo de un metal oxidado era más pesado que el del metal original. Entonces, ¿cómo podía el metal perder algo que se llamaba flogisto y acabar pesando más? Pero la mayoría de los químicos del siglo XVIII no se preocuparon por esto. Algunos sugirieron que tal vez el flogisto poseía un peso negativo, por lo que una sustancia perdía peso cuando se le añadía flogisto y ganaba peso cuando el flogisto la abandonaba. Época de nuevos metales. A pesar de todas estas trampas, la era del flogisto produjo algunos muy importantes descubrimientos. Un alquimista de aquel tiempo descubrió un nuevo elemento, el primer y último alquimista que de una forma definida identificó un elemento y explicó exactamente cuándo y cómo lo había encontrado. El hombre fue un alemán llamado Henning Brand. Algunas veces se ha llamado el último de los alquimistas, pero en realidad hubo muchos alquimistas después de él. Brand, al buscar la piedra filosofal para fabricar oro, de alguna forma se le ocurrió la extraña idea de que debía buscarla en la orina humana. Recogió cierta cantidad de orina y la dejó reposar durante 2 semanas. Luego la calentó hasta el punto de ebullición y le quitó toda el agua, reduciendo todo a un residuo sólido. Mezcló un poco de este sólido con arena, calentó la combinación fuertemente y recogió el vapor que salió de allí. Cuando el vapor se enfrió, formó un sólido blanco y de forma cerosa. Y asómbrese, aquella sustancia brillaba en la oscuridad. Lo que Brand había aislado era el fósforo, llamado así
según una voz griega que significa portador de luz. Relumbra a causa de que se combina espontáneamente con el aire en una combustión muy lenta. Brand no comprendió sus propiedades naturalmente, pero el aislamiento de un elemento en 1669 resultó un descubrimiento espectacular y causó sensación. Otros se apresuraron a preparar aquella sustancia reluciente. El propio Boyle preparó un poco de fósforo sin conocer el precedente trabajo de Brand. El siguiente elemento no fue descubierto hasta casi 70 años después. Los mineros del cobre en Alemania de vez en cuando encontraban cierto mineral azul que no contenía cobre, como les ocurría, por lo general, a la mena azul del cobre. Los mineros descubrieron que este mineral en particular les hacía enfermar a veces, pues contenía arsénico, según los químicos descubrieron más tarde. Los mineros, por tanto, le llamaron cobalto, según el nombre de un malévolo espíritu de la tierra de las leyendas alemanas. Los fabricantes de cristal encontraron un empleo para aquel mineral. Confería al cristal un hermoso color azul y una industria bastante importante creció con aquel cristal azul. En la década de 1730, un médico sueco llamado George Brand empezó a interesarse por una química y era la química del mineral. Se calentó con carbón vegetal de la forma corriente que se utilizaba para extraer un metal de un mineral y finalmente lo redujo a un metal que se comportaba como el hierro. Era atraído por un imán. La primera sustancia diferente al hierro que se había encontrado y que poseía esa propiedad. Quedaba claro que no se trataba de hierro, puesto que no formaba una oxidación de tono pardo rojizo como lo hacía el hierro. Brandt decidió que debía de tratarse de un nuevo metal, que no se parecía a ninguno de los ya conocidos. Lo llamó cobalto y ha sido denominado así a partir de entonces. Por lo tanto, Brand, con D, había descubierto el fósforo y Brandt, con T, había encontrado el cobalto. El parecido de los apellidos de los dos primeros descubridores de elementos es pura coincidencia. A diferencia de Brand, Brandt no era alquimista. En realidad ayudó a destruir la alquimia al disolver el oro con ácido fuerte y luego recuperar el oro en la solución. Esto explicaba algunos de los trucos que los falsos alquimistas habían empleado. Fue un discípulo de Brandt el que realizó el siguiente descubrimiento. Axel Fredrik se hizo químico y también fue el primer mineralólogo moderno, puesto que fue el primero en clasificar minerales de acuerdo con los elementos que contenían. En 1751, Axel Frederick Constant examinó un mineral verde al que los mineros llamaban Kupfernickel, el diablo del cobre. Calentó los residuos de este mineral junto con carbón vegetal y también él consiguió un metal que era atraído por un imán, al igual que el hierro y el cobalto. Pero siempre el hierro formaba compuestos pardos y el cobalto azul. Este metal producía compuestos que eran verdes. Consted decidió que se trataba de un nuevo metal, que lo llamó níquel, para abreviar los de Kupfernickel. Se produjeron algunas discusiones respecto a si el níquel y el cobalto eran elementos o únicamente compuestos del hierro y del arsénico. Pero este asunto quedó zanjado en 1780 también por otro químico sueco, Torben Olof Bergman. Preparó níquel en una forma más pura de lo que habían hecho Consted y adujo un buen argumento para mostrar que el níquel y el cobalto
no contenían arsénico y que eran, por lo tanto, unos nuevos elementos. Continúa el capítulo en la búsqueda de nuevos elementos en la próxima entrega de mañana. Un gran abrazo, que Dios los bendiga, a cuidarse y a cuidar sus familias. Un abrazo, Aurelio.